Y ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información de New World Order, que no me refiero a la facción, sino que me refiero al nuevo evento, los nuevos personajes, etc. Vamos allá. Nuevo formato de ensayos míticos. Hola, supervivientes. Hola, Scopely. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te han regalado muchas cosas este año los Reyes? Seguro que sí. Con la de pasta que ganáis, pues no me extrañaría nada. Estamos al borde de un año nuevo y una nueva aventura con Limit Break 3. Así que queríamos asegurarnos de tener claro nuestro plan para lo que viene en enero con el nuevo orden mundial y una nueva estructura para Mythic Trials. Nuevo orden mundial. En primer lugar, nos complace presentar al último grupo de Gold Mythic Fighters que se unirá a nuestro camino hacia la supervivencia, el nuevo orden mundial. Los jugadores experimentarán una historia completamente nueva de varias partes para descubrir todo sobre el nuevo orden mundial, contado a través de una serie de hojas de ruta que se lanzarán en febrero. Muy bien, pues por aquí tenemos un videíto, así que vamos a echarle un ojo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A Jackie, muy bien. Tenemos al caballero. A Raulito. Bien. El comerciante. Me gusta la skin. Nimrod, el conquistador. Bueno. Buena skin también. Y Titán. Este está guapo. Muy bien. New World Order coming soon. Muy pronto. Bien, está bien. Anda, mira. Si sale un vídeo mío, como recomendado. Gracias. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Jackie. Antes del fin del mundo, Jackie era una espía de la CIA. Vaya, eso no lo sabía. Toma rima. Ahora trabaja como asesina a sueldo. Uy, qué bajo ha caído Jackie. Menuda mata. Hasta que su lealtad se pone a prueba de una manera sorprendente. Mira su spotlight aquí. Bueno, pasamos de esto. De Gentleman, el camarero. El camarero, sí. El caballero. Un hombre de estilo y sustancia. El caballero también es un guardaespaldas profesional y un asesino. Ha derramado mucha sangre, pero nunca verás ni una mancha en su corbata. Porque la limpia con don limpio, supongo, no sé. Vea su spotlight aquí, pasamos de eso. Raulito, un comerciante de ruedas que se hizo cargo de los salvadores porque le gustaba su red comercial. Raulito se encontró en una situación difícil cuando los comerciantes por encima de él en la cadena alimentaria lo presionaron para presionar un poco más a los lugareños. Los lugareños comenzaron a rebelarse y tuvo que tomar una decisión. Vea su spotlight aquí, de lo cual vamos a pasar también. El comerciante. Si se encuentra a 100 millas de DC y necesita cualquier cosa, armas, medicamentos, personas, hable con el comerciante. Una vez fue el mentor de Raulito, mostrándole los entresijos de la búsqueda de basura después del apocalipsis. Ahora son rivales y tal vez enemigos. Próximamente el spotlight. Bueno, esto es información para entender un poquito el lore de cada personaje. Nimrod, el conquistador. Un cazador de trofeos sin conciencia ni escrúpulos. Nimrod, joder, qué difícil es pronunciarlo. Nimrod vive para la próxima muerte. Puede que sea un ególatra fanfarrón, pero también es muy bueno en lo que hace. Es por eso que lo envían a misiones que nadie más puede manejar. Próximamente Spotlight. Muy bien. El luchador de recompensas de las pruebas míticas del nuevo orden mundial es el titán mítico de oro. Vale, está la versión normal, que es la parte de la izquierda, que está bastante bien, y luego la parte que será para los Visa, que es la primera edición, que es con la raya pintada de rojo, con una banderita detrás y con unos adornos adicionales. Bueno, da igual. Titán, más grande y más malo que cualquier otra persona en el creciente nuevo orden mundial. Titán gobierna por miedo, pero hay una mente detrás de la máscara. Una vez que consolide el control sobre las ruedas comerciales de la costa este, el nuevo orden mundial se convertirá en un imperio digno de su nombre. Vea su spotlight aquí, del cual también vamos a pasar. Descubra más sobre el nuevo orden mundial durante la prueba mítica con un grupo de historias completamente nuevo para ayudarnos a todos a descubrir lo que este nuevo grupo tiene reservado para nuestro camino a la supervivencia. Bien, ahora empezamos ya con la información sustancial. Ensayos míticos de New World Order. Con la introducción del nuevo orden mundial también estamos introduciendo un nuevo formato sobre cómo funcionarán las pruebas míticas. Las pruebas míticas ya no requerirán un equipo de luchadores de lealtad para ejecutar una hoja de ruta. A partir de la prueba mítica de nuevo orden mundial, los jugadores ahora deberán recolectar fragmentos de titán para canjearlos en el museo por copias de titán mítico dorado y otras recompensas. Ahora la primera copia de Gold Mythic Titan que puedas adquirir será la obra de arte especial de la primera edición. Vale. ¿Dónde encontrar los fragmentos de titán?
Eventos. Adquiere y mejora cada luchador de lealtad del nuevo orden mundial al nivel 720, Limit Break 3. Esto desbloqueará una colección de museo con cada luchador por 1000 fragmentos de titán. Estos luchadores requeridos no se consumirán al canjear la colección del museo. El calendario de lanzamiento y los métodos de adquisición se enumeran aquí. Vale, para conseguir a titán tenemos que hacer lo que viene a continuación. Bien, primero tener a Raulito y subirlo a nivel 720, Limit Break 3. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo se consigue Raulito? Pues se consigue mediante la rueda de reclutas Premier y la fecha de lanzamiento es el 6 de enero. Luego tenemos a Jackie, que se consigue mediante el evento de lealtad dividida, que de ese evento hablaré mañana, y sale el día 10 de enero. A Caballero se le conseguirá mediante el pase de batalla mítico, que sale el 13 de enero. Nimrod, el Conquistador, se le consigue en rueda de reclutas Premier, que saldrá en febrero de este año, claro, pero no se sabe el día. Y Comerciante exactamente lo mismo, saldrá en rueda de reclutas Premier, pero será en febrero. Entiendo que rueda de reclutas Premier se refiere a la rueda Visa, a la que hay que pagar. Con lo cual, ya vemos por dónde van los tiros. Va a ser bastante difícil, por no decir imposible, conseguir al titán. Torneos. Los torneos solo Level Up otorgarán 200 fragmentos de titán para las recompensas de rango del primer lugar. Los torneos de asaltos y Survival Road otorgarán 250 fragmentos de titán para las recompensas de primer lugar. No habrá otros fragmentos en las recompensas de torneo fuera del primer lugar en estos torneos en solitario. El calendario completo de estos torneos se puede encontrar a continuación. Vale. Antiguamente, hace unos años, al principio del juego, te daban, por quedar en top 1 en un level o en cualquier evento, un personaje. Al de la top 2 también, y al de la top 3 también. Variaba un poquito los premios, pero daban personajes, ¿vale? En este caso solo van a volver a dar, pero al top 1. Haciendo que nos matemos todos por el primer lugar. Yo sé que, por más que me dedique en asaltos, en ruta o en level para ser top 1, no lo voy a conseguir, porque tengo a gente Visa en mi facción, hay gente Visa en mi región, hay gente muy pro, ¿vale? Y eso en mi región, en las vuestras seguramente también, con lo cual si sois free to play no os comáis la cabeza, ¿de acuerdo? Haced lo que podáis y ya está. Esto está hecho para sacar la pasta a los que tienen pasta, con lo cual vosotros tranquilitos. Que siempre vendrá uno que, mira qué bueno soy. No, no es que seas bueno, cabrón, es que tienes más pasta que otro y te puedes permitir gastarte 1000 bidones de asalto para ser top 1 en asaltos y llevarte la recompensa. Bueno, si te crees que te recompensa gastar tanto para 200 fragmentos o 250, pues allá tú, yo no lo voy a hacer. Club de Supervivientes, 500 fragmentos de titán. Estén atentos para obtener información más específica. Portal web de The Walking Dead roadtosurvival.com. Ahí nos darán a todos 500 fragmentos de titán. Estén atentos para obtener más información más específica. Vale, lo de siempre. A ver qué tenemos aquí. Fuente y fragmentos de titán. Bien. Tener a Raulito en nivel 720, Limit Break 3, nos darán 1000 fragmentos de titán. Por tener a Jackie en Limit Break 3, nivel 720, así está mejor dicho, otros 1000 fragmentos de titán. Por tener al Caballero en Limit Break 3, nivel 720, nos darán 1000 fragmentos de titán. Por tener a Nimrod Limit Break 3, nivel 720, nos darán otros 1000 fragmentos. Por tener al Comerciante Limit Break 3, nivel 720, nos darán otros 1000 fragmentos. Por acabar en torneos en solitario, en primer lugar nos darán 5000 fragmentos de titán, solo por acabar top 1 en los torneos en solitario. Obviamente los torneos de facción aquí no cuentan, porque si no, mucha gente se vería beneficiada siendo la top 1, por ejemplo mi facción. Ellos lo saben y por eso no lo hacen así. Club de Supervivientes te darán 500 fragmentos de titán. Por meterte en el portal web de The Walking Dead roadtosurvival.com te darán 500 fragmentos de titán. En total hay 11.000 fragmentos de titán. Vale, los fragmentos de titán en exceso, es decir, los que te sobren, se podrán canjear por fichas míticas de oro. Cada luchador del nuevo orden mundial Allegiance se agregará a la rueda Gold Mythic Recruits dentro de las 2 semanas posteriores a la finalización de su evento o rueda. Vale, es decir, en el momento que finalice el evento
o la rueda donde conseguir de forma visa al personaje, te lo pondrán en la rueda de las fichas míticas de oro. Eso sí, las probabilidades de que te salga ya sabemos que depende mucho de la suerte. De esta manera, incluso después de que finalice la prueba mítica, aún puedes recolectar fragmentos para trabajar hacia los luchadores de recompensa de la prueba mítica. Con lo cual yo os recomiendo que las fichas míticas de oro las empecéis a ahorrar, ¿vale? Para tener más fichas y así tener más posibilidades de sacar pues alguno de estos personajes nuevos. Las colecciones del museo de Nuevo Orden Mundial para Titan Shard y Gold Mythic Titan aparecerán el 3 de febrero con la primera edición disponible solo durante la prueba Nuevo Orden Mundial Mítico, que finalizará el 4 de marzo de 2022. Todas las colecciones del museo de New World Order se pueden encontrar a continuación. Vale. Con estos cambios ahora solo necesita llevar un luchador del Nuevo Orden Mundial a Limit Break 3, nivel 720, durante el Nuevo Orden Mundial Mythic Trial para reclamar la primera edición de Gold Mythic Titan. Vale, es decir, nos pondrán un mapa de carretera, por así decirlo. Es lo que yo entiendo. Y en vez de usar 5 personajes de la misma Allegiance, lealtad, ahora solo te hará falta uno. Facilitando bastante las cosas para obtener al menos a un titán. Veremos si es así. Si obtienes el primer lugar en 5 torneos solo level up o 4 torneos solo raid, asaltos o Survival Road durante el evento New World Order Mythic Trial, también puedes obtener una copia. Vale, aquí nos están diciendo que si terminamos 5 level up como top 1 nos darán una copia. Si terminamos 4 torneos de asaltos o 4 torneos de Survival Road o 2 de cada, también nos darán una copia. Interesante. También planeamos liberar fragmentos de luchadores de recompensa de pruebas míticas anteriores como Lori Grimes, Rick 2000, Morgan y William. Manténgase al tanto. Bien. Esté atento a nuestro blog oficial y Discord para obtener más información próximamente sobre el próximo evento Lealtad Dividida, del cual os hablaré yo mañana, con Gold Mythic Jackie y más en el camino para obtener la historia completa sobre el nuevo orden mundial. Colecciones del nuevo museo New World Order Mythic Trials. Vale. Tenemos las recompensas y los requisitos. El requisito, tener a Jackie en Limit Break 3 nivel 720 y nos darán 1000 fragmentos de titán. Por tener a Raulito en Limit Break 3 nivel 720 nos darán 1000 fragmentos de titán. Por tener al caballero en Limit Break 3 nivel 720 nos darán 1000 fragmentos de titán. Por tener a el comerciante Limit Break 3 nivel 720 nos darán 1000 fragmentos de titán. Por tener a Nimrod, el conquistador, Limit Break 3, nivel 720, nos darán 1000 fragmentos de titán. Por tener 1000 fragmentos de titán, nos darán la primera edición de Mythic Titán. Lo dudo, pero bueno, ahí es lo que pone. Porque es que no tiene ningún sentido, porque aquí te dice lo mismo. Por 1000 fragmentos de titán, te dan a titán mítico de oro, y lo puedes obtener 5 veces. Con lo cual yo creo que la primera edición estará limitado de algún modo. Pero, quién sabe. A lo mejor no, y te dan a elegir. Eso estaría bien. Por 100 fragmentos de titán te darán 5000 fichas míticas de oro y se podrá comprar 60 veces en el museo. Calendario de torneos de prueba de New Orleans Mundial Mythic. Calendario de subida de nivel individual. Vale, tenemos la fecha de inicio y fecha final. El domingo 9 de enero a las 4 pm hay un level individual y finaliza el martes 11 de enero a las 3 pm. El martes 11 de enero habrá otro level a las 4 pm y finalizará el jueves 13 de enero a las 3 pm. El domingo 16 de enero habrá otro level up a las 4 pm y finalizará el martes 18 a las 3 pm. El martes 18 a su vez empezará otro level a las 4 pm y finalizará el jueves 20 de enero a las 3 pm. El domingo 23 de enero hay otro level que empieza a las 4 pm. El martes 25 de enero a las 3 pm finaliza. El mismo martes 25 de enero a las 4 pm inicia otro level y finaliza el jueves 27 de enero a las 3 pm. El domingo 30 de enero inicia otro level a las 4 pm y finaliza el martes 1 de febrero a las 3 pm. El martes 1 de febrero a las 4 pm inicia otro level y finaliza el jueves 3 de febrero a las 3 pm. El domingo 6 de febrero a las 4 pm inicia otro level y finaliza el
martes 8 de febrero a las 3 pm. El mismo martes 8 de febrero a las 4 pm inicia otro level y finaliza el jueves 10 de febrero a las 3 pm. El domingo 13 de febrero empieza un level a las 4 pm y finaliza el martes 15 de febrero a las 3 pm. Madre mía, qué tostón. El martes 15 de febrero inicia un level a las 4 pm y finaliza el jueves 17 de febrero a las 3 pm. El domingo 20 de febrero inicia otro level a las 4 pm y finaliza el martes 22 de febrero a las 3 pm. El martes 22 de febrero inicia un level a las 4 pm y finaliza el jueves 24 de febrero a las 3 pm. Y finalmente el domingo 27 de febrero inicia el último level a las 4 pm y finaliza el martes 1 de marzo a las 3 pm. Muy bien, qué tostonazo. Y espérate que ahora viene otro. Voy a decir solo los inicios, porque si tengo que estar diciendo el inicio y el final, no acabo nunca. Calendario de incursiones individuales, es decir, eventos de asalto individual. Tenemos un evento de asalto individual el día miércoles 19 de enero a las 3 pm. Miércoles 2 de febrero a las 3 pm. Miércoles 16 de febrero a las 3 pm. Lunes 28 de febrero a las 3 pm. Ahora tenemos el calendario de solo Survival Road, es decir, carretera de supervivencia. La fecha de inicio es miércoles 12 de enero a las 3 pm. Luego tendremos otro el miércoles 26 de enero a las 3 pm. Otro miércoles 9 de febrero a las 3 pm. Y el último el miércoles 23 de febrero a las 3 pm. Y esa es toda la información de hoy. Madre del amor hermoso con las fechas, menudo tostón. ¿Y cuántos level hay? ¡Qué coñazo! Con lo poquito que me gustan los levels, joder. A ver, yo que cada día me gusta menos todo, ¿sabes? Me gusta menos level, asaltos, la war. Por cierto, hoy hay war, no lo olvidéis, ¿vale? Mucha suerte a todos, espero que tengáis suerte, no mucha, si os enfrentéis a mí espero que rebotéis, obviamente no quiero rebotar yo, es lo que hay, pero sí os deseo suerte a todos, y poco más, esta es la información de hoy. De aquí me gusta la skin de comerciante, la de Raulito me da igual, la de Jackie me da igual, la de Raulito, el caballero me da igual, me gustan las tres de arriba. Comerciante, Nimrod y sobre todo el Titán, que está bastante guapo. Me gustaría saber quién es Titán, no distingo la cara. Y nada, gente, esa es la información de hoy. Espero que os haya ayudado, espero que os sirva. Así que ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana con la información de Jackie.